Cierra los ojos por un momento e imagina una obra de construcción. No importa cuál. Puede ser la excavación de los cimientos de un edificio, la ampliación de una carretera, una mina a cielo abierto o el derribo de una estructura antigua. Ahora piensa en las máquinas que pueblan ese escenario. Lo más probable es que la imagen que tu cerebro construyó de forma automática estuviera dominada por un color específico. No el gris del asfalto, no el marrón de la tierra removida, no el naranja de los conos de señalización. Amarillo. Las máquinas son amarillas. Siempre son amarillas. Y esa certeza es tan profunda, tan instalada en nuestra forma de procesar el mundo, que la mayoría de las personas nunca se detienen a preguntarse por qué. Simplemente lo asumen como si fuera una ley de la naturaleza, como si el color amarillo y la maquinaria pesada fueran inseparables desde el principio de los tiempos. Pero no lo son. Hubo un momento en que las máquinas eran de otro color. Hubo una decisión específica, tomada en un año concreto, por personas con nombre y apellido, que cambió la forma visual en que toda una industria se presenta al mundo. Y esa historia es mucho más interesante de lo que cualquiera esperaría encontrar en la pregunta aparentemente simple de por qué las excavadoras son amarillas. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que retroceder hasta los primeros años del siglo XX, cuando la maquinaria de construcción y movimiento de tierras era una industria joven que todavía estaba definiendo sus propias reglas. Las máquinas de esa época eran, en su gran mayoría, de color gris. Un gris utilitario, sin pretensiones, heredado de la tradición industrial que asociaba los equipos de trabajo con los tonos metálicos desnudos o con los recubrimientos anticorrosión de la época, que tendían hacia esa misma gama cromática. En algunos casos se añadían detalles en rojo, un color que por entonces tenía connotaciones militares y de maquinaria de precisión, pero el conjunto dominante de cualquier obra de la época era gris. Un paisaje visual que no comunicaba nada más allá de funcionalidad pura, que no diferenciaba una máquina de otra a distancia, y que en condiciones de poca luz, de niebla o de polvo, hacía que los equipos se fusionaran visualmente con el entorno de una forma que tenía consecuencias reales sobre la seguridad de los trabajadores. Caterpillar era en ese momento una empresa que ya tenía peso específico en el sector. Fundada a partir de la fusión de dos compañías fabricantes de tractores de oruga a principios del siglo, había construido su reputación sobre la base de la ingeniería robusta y la fiabilidad operativa. Sus equipos funcionaban. Ese era su argumento principal, y durante mucho tiempo fue suficiente. Pero a medida que los proyectos de construcción crecían en escala y la densidad de maquinaria en las obras aumentaba, el problema de visibilidad de los equipos grises se fue haciendo más evidente. En una obra con varias máquinas operando simultáneamente, en turnos que se extendían más allá de las horas de luz natural, el color de un equipo dejaba de ser un detalle estético para convertirse en una variable de seguridad con impacto directo sobre la probabilidad de accidentes. En 1931, Caterpillar tomó una decisión que en ese momento pudo haber parecido más bien de mercadotecnia que de ingeniería, pero que con el tiempo demostraría tener implicaciones que iban mucho más allá de la imagen de marca. La compañía eligió un tono específico de amarillo, denominado Highway Yellow, amarillo de carretera, y comenzó a aplicarlo a sus equipos de forma sistemática. La elección no fue arbitraria. El amarillo, dentro del espectro visible por el ojo humano, es uno de los colores que el sistema visual procesa con mayor rapidez y a mayor distancia, especialmente en condiciones de contraste bajo, como la niebla, el polvo fino en suspensión o la iluminación artificial de las obras nocturnas. Su capacidad para destacar sobre fondos de tierra, barro, roca y concreto es estructuralmente superior a la del gris que había dominado hasta entonces. Y su asociación instintiva con la advertencia y la precaución, que ya estaba siendo establecida en esa época por su uso en señalización vial, añadía una capa de comunicación automática que cualquier persona en el entorno de la obra podía procesar sin necesidad de formación específica. El impacto del cambio fue inmediato y visible. Las máquinas Caterpillar en las obras se veían.
Se veían desde lejos, se veían en condiciones de luz adversa y se veían entre el resto del material y la actividad del entorno. Los operadores de otros equipos podían detectarlas, que los trabajadores a pie podían anticipar su posición y su movimiento. Y el efecto secundario que nadie había calculado completamente de antemano fue que también se reconocían. El amarillo Highway Yellow se convirtió en la firma visual de Caterpillar, de una forma que ningún anuncio publicitario habría logrado con tanta eficiencia. Antes de que el concepto de identidad de marca corporativa fuera una disciplina formalizada, Caterpillar había creado algo que funcionaba exactamente de esa manera. Un elemento visual tan coherente y tan consistente que se convertía en sinónimo de la empresa que lo usaba. Décadas después, en 1979, Caterpillar decidió refinar lo que había construido. El Highway Yellow original era un tono brillante, de alta intensidad, que comunicaba urgencia y visibilidad de forma directa, pero que con el paso del tiempo y el crecimiento de la gama de equipos de la empresa, empezó a percibirse como demasiado estridente para el posicionamiento al que Caterpillar aspiraba. La compañía desarrolló entonces el Caterpillar Yellow, un tono ligeramente más cálido y más matizado que el original, menos agresivo visualmente, pero igualmente eficaz en términos de detección a distancia. Combinado con detalles en negro que añadían contraste y estructura al conjunto visual de los equipos, este nuevo amarillo transmitía algo que el Highway Yellow original no comunicaba con la misma claridad: sofisticación industrial. La sensación de que detrás del color había una empresa que no solo fabricaba máquinas grandes, sino que pensaba en detalle cada aspecto de cómo esas máquinas se presentaban al mundo. La consolidación definitiva de esta identidad visual llegó en 1989, cuando el amarillo y el negro de Caterpillar fueron integrados formalmente en el logotipo de la compañía. Ese logotipo, con sus proporciones específicas y su combinación cromática característica, se convirtió en uno de los emblemas más reconocibles de toda la industria pesada global. Y el Caterpillar Yellow fue registrado como propiedad intelectual de la marca, lo que significa que ninguna otra empresa puede utilizar ese tono exacto en sus equipos sin incurrir en una infracción legal. Es un caso prácticamente único en la industria manufacturera de maquinaria pesada. El color de un equipo protegido como marca registrada con la misma fuerza legal que un nombre comercial o un diseño de producto. Caterpillar no solo inventó el amarillo de la construcción, también se aseguró legalmente de que ese amarillo específico siguiera siendo suyo para siempre. El efecto de arrastre que el éxito de Caterpillar produjo sobre el resto de la industria fue gradual pero inevitable. Otros fabricantes observaron que el amarillo funcionaba, que las máquinas amarillas eran más visibles, que los compradores las asociaban con fiabilidad y con la autoridad visual que Caterpillar había construido, y que adoptar ese color era en cierta medida tomar prestado ese capital de percepción. Komatsu, el principal competidor japonés de Caterpillar a escala global, adoptó un amarillo propio para sus equipos, distinguible del Caterpillar Yellow por ser un tono más claro y más luminoso. Lo suficientemente diferente para evitar problemas legales, pero lo suficientemente similar para beneficiarse de la asociación mental que el mercado ya había construido entre el color amarillo y la maquinaria pesada de calidad. Volvo Construction Equipment eligió también el amarillo para buena parte de su gama, con un tono propio que forma parte de su identidad visual corporativa. La lista sigue, y en prácticamente todos los casos, la lógica es la misma. El amarillo ya no era solo una elección de Caterpillar, sino el código visual de toda una industria, y cualquier fabricante que quisiera ser percibido como parte de ese ecosistema de maquinaria seria, y capaz tenía incentivos poderosos para adoptarlo. Pero el amarillo no es el único color que existe en el mundo de la maquinaria pesada, y aquí es donde las cifras resultan reveladoras. Pero si se analiza la distribución de colores en la flota global de excavadoras hidráulicas, que son probablemente el tipo de equipo más representativo del segmento, alrededor del 77% de los equipos en operación en el mundo se ubican en la gama del amarillo, o de tonos muy próximos a él. Es una cifra que confirma la hegemonía del color, pero también invita a preguntarse ¿qué hacen el otro 23%?
Un 12% de los equipos a nivel global se sitúa en la gama del naranja y el rojo, un grupo de colores que tiene su propia lógica de visibilidad y que algunas marcas han elegido precisamente para diferenciarse de la marea amarilla. Hitachi es el ejemplo más emblemático. Sus equipos en un naranja anaranjado intenso son inmediatamente reconocibles en cualquier obra del mundo, y la marca ha construido parte de su identidad sobre esa diferenciación cromática deliberada. Un 6% de los equipos utiliza grises y blancos, una elección frecuente en marcas como Liebherr, que han apostado por transmitir precisión tecnológica y vinculación con la ingeniería de alta especificación en lugar de la robustez utilitaria que el amarillo comunica. Y apenas un 5% de los equipos en el mundo utiliza verdes, azules u otras gamas cromáticas, generalmente en mercados específicos o para aplicaciones particulares donde la identidad de operador o el entorno de trabajo tienen requisitos especiales. Lo que estos números revelan es que la industria de la maquinaria pesada ha desarrollado un lenguaje visual sofisticado, donde el color no es solo una cuestión estética, sino un sistema de comunicación que transmite información sobre la marca, el posicionamiento, y en la aplicación y la filosofía de cada fabricante, antes de que el comprador haya leído una sola especificación técnica. La elección del color de un equipo es una decisión estratégica con implicaciones sobre cómo ese equipo es percibido en el mercado, cómo es identificado en obra y qué tipo de cliente se siente atraído por él. Ahora llegamos a uno de los aspectos menos conocidos de todo este universo visual, y que tiene que ver no con el color elegido, sino con la forma en que ese color se aplica sobre el metal. La mayor parte de las personas asume que la maquinaria pesada está pintada con pintura líquida convencional, el mismo tipo de proceso que se usa para pintar un automóvil o una fachada. La realidad es considerablemente más interesante. Buena parte de los componentes de una excavadora, una cargadora o un bulldozer reciben su acabado mediante un proceso que se conoce como pintura electrostática en polvo. Y la diferencia con la pintura líquida no es solo técnica, sino también física, en un sentido que resulta genuinamente sorprendente la primera vez que se explica. La pintura electrostática en polvo no es un líquido. Es exactamente lo que su nombre indica: polvo. Una mezcla finamente molida de resinas sólidas, pigmentos y aditivos que en reposo no parecen en absoluto un material de recubrimiento. Aplicada en seco sobre una superficie metálica sin ningún tratamiento previo, el polvo no se adheriría de forma uniforme, y el resultado sería inútil. Lo que hace posible el proceso es la electricidad. El polvo de pintura se carga eléctricamente mientras pasa a través de la pistola de aplicación, adquiriendo una carga electrostática que lo convierte en partículas magnéticamente atraídas por la superficie metálica del componente que va a ser recubierto. Esa superficie, conectada a tierra, tiene una polaridad opuesta a la de las partículas cargadas, lo que significa que el polvo literalmente se precipita sobre ella y se adhiere de forma uniforme antes de que se haya aplicado ningún calor. El resultado en esta fase es una pieza metálica cubierta por una capa de polvo de color, que parece frágil, pero que ya tiene la distribución perfectamente uniforme que el acabado final va a requerir. El segundo paso del proceso es la curación. Las piezas recubiertas entran en un horno industrial donde son expuestas a temperaturas de aproximadamente 200 grados centígrados durante el tiempo necesario para que las resinas del polvo se fundan, fluyan y se solidifiquen formando una película continua, sin juntas, sin burbujas y sin los escurrimientos que son el problema más común de la pintura líquida aplicada sobre superficies verticales o de geometría compleja. El resultado es un recubrimiento que en términos de dureza superficial, resistencia a la abrasión, adherencia al sustrato metálico y resistencia a la corrosión supera con amplitud a cualquier pintura líquida convencional de prestaciones similares. Que es para maquinaria que opera en entornos donde el contacto con piedras, tierra, agua, aceite y material abrasivo es constante. Y donde el mantenimiento de la protección anticorrosión no es solo una cuestión estética, sino estructural. Esas propiedades tienen un valor práctico directo, que justifica completamente la mayor complejidad del proceso de aplicación.
El momento en que un equipo de construcción necesita renovar su recubrimiento tras años de servicio implica un proceso previo de eliminación de la pintura existente, que es tan técnico como el de su aplicación original. La primera opción disponible es el uso de agentes químicos removedores, formulados con disolventes activos que penetran en el recubrimiento. Rompen los enlaces entre la película de pintura y el sustrato metálico y permiten su retirada mecánica con herramientas simples después de un tiempo de contacto determinado. Es un método efectivo para áreas localizadas o para piezas de geometría compleja, donde otros métodos son difíciles de aplicar, aunque requiere precauciones de seguridad específicas por la naturaleza de los compuestos químicos involucrados. La segunda opción, más extendida en aplicaciones industriales de gran escala, que es el chorro abrasivo, comúnmente conocido como chorro de arena, aunque en la práctica moderna se utiliza con frecuencia granalla metálica o medios abrasivos específicos en lugar de arena convencional. El principio es sencillo. Aire comprimido a alta presión acelera las partículas abrasivas hasta velocidades suficientes para que su impacto sobre la superficie recubierta erosione y elimine la pintura existente. Lo que convierte a este método en el preferido para la renovación de recubrimientos en maquinaria pesada no es solo su efectividad en la eliminación de la pintura, sino el efecto simultáneo sobre el sustrato metálico. El impacto de las partículas abrasivas elimina también la corrosión superficial que inevitablemente se acumula bajo la pintura a lo largo de los años y genera un perfil de rugosidad en la superficie del metal que mejora significativamente la adherencia de la nueva capa de recubrimiento. En una sola operación se consigue la eliminación del recubrimiento deteriorado, la limpieza del sustrato y la preparación de la superficie para el nuevo acabado. Es la razón por la que en cualquier taller de mantenimiento de maquinaria pesada seria, el chorro abrasivo es el punto de partida estándar de cualquier proceso de repintura. Y aquí es donde resulta oportuno añadir algunos datos sobre este mundo del color en la maquinaria pesada que muy pocas personas conocen y que arrojan una luz adicional sobre la profundidad de un tema que a primera vista parece trivial. El primer dato que merece ser mencionado tiene que ver con la percepción humana del color en condiciones de fatiga visual. Los estudios realizados en entornos de construcción para evaluar la efectividad de distintos colores en la prevención de accidentes han documentado un fenómeno conocido como fatiga cromática. Después de varias horas de exposición a un mismo color dominante en el campo visual, el sistema visual humano reduce su sensibilidad a ese color y comienza a procesarlo con menor urgencia. El amarillo, a diferencia de la mayoría de los colores, mantiene un nivel de activación del sistema visual relativamente más estable durante jornadas prolongadas, lo que significa que su efectividad como señal de advertencia no decae tan rápidamente como la de otros colores a lo largo de un turno de trabajo de 8 o 10 horas. Esta característica, que no fue la razón inicial por la que Caterpillar eligió el amarillo, en 1931 porque la investigación sobre percepción del color en entornos laborales era incipiente en esa época. Ha sido confirmada décadas después por estudios de ergonomía visual y se ha convertido en uno de los argumentos científicos más sólidos que respaldan la elección que la industria hizo de forma casi intuitiva hace casi un siglo. El segundo dato curioso pertenece al mundo de la historia militar y conecta con el origen de los colores que la maquinaria de construcción utilizó antes del amarillo. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una parte significativa de la maquinaria pesada civil fue militarizada, requisada por los ejércitos o fabricada directamente para uso castrense. Esos equipos fueron repintados en los colores estándar de camuflaje militar: verdes, marrones y grises apagados, diseñados precisamente para reducir la visibilidad de los vehículos en el campo de batalla. Cuando la guerra terminó y esos equipos volvieron al uso civil, muchos llegaron a las obras con sus colores militares intactos, recreando durante años una mezcla visual de equipos grises, verdes y marrones en las obras de reconstrucción de posguerra. El contraste entre esa heterogeneidad cromática y la coherencia visual que el amarillo Caterpillar ofrecía fue uno de los factores que aceleró la adopción del color por parte de otros fabricantes en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. El amarillo no solo era más visible que el gris,
era más visible que todo lo que había en las obras en ese momento. El tercer dato tiene que ver con una aplicación del color amarillo en maquinaria pesada, que ocurre en condiciones que la mayoría de las personas nunca asociarían con una excavadora. Los equipos de construcción que operan en entornos de minería subterránea, en túneles o en obras donde la iluminación artificial es la única disponible, están sujetos a condiciones de visibilidad completamente diferentes a las de una obra a cielo abierto. En esos entornos, el amarillo convencional pierde parte de su ventaja, porque la iluminación artificial altera la percepción del color de una forma que hace que algunos tonos de amarillo sean difíciles de distinguir de superficies de concreto iluminadas. Para esas aplicaciones específicas, algunos fabricantes han desarrollado versiones de sus recubrimientos que incorporan pigmentos fluorescentes, capaces de absorber la radiación ultravioleta, presente incluso en algunas fuentes de luz artificial, y reemitirla como luz visible, haciendo que el equipo literalmente brille con más intensidad que su entorno. El resultado es una versión amplificada del mismo principio que Caterpillar aplicó en 1931: maximizar la visibilidad del equipo en las condiciones específicas donde ese equipo va a operar. El cuarto dato es quizás el más sorprendente de todos, y tiene que ver con el costo real de la pintura en la cadena de fabricación de maquinaria pesada. Intuitivamente, podría pensarse que en un equipo cuyo precio de venta puede superar el $1.000.000, el recubrimiento es un componente de costo marginal, casi despreciable en el contexto del conjunto. La realidad es que el proceso completo de recubrimiento de una excavadora de gran tamaño, incluyendo la preparación de superficies, que la aplicación de imprimaciones anticorrosión, la aplicación del color final mediante pintura electrostática y la curación en horno, puede representar entre el 2 y el 4% del costo total de fabricación del equipo. En una excavadora, cuyo costo de producción sea de $500.000, eso significa entre $10 y $20.000 dedicados exclusivamente al proceso de pintura. Es una cifra que ilustra hasta qué punto el recubrimiento no es un detalle decorativo, sino un componente técnico serio, con su propia ingeniería, sus propios estándares de calidad y su propio impacto sobre la durabilidad y el valor residual del equipo. Un recubrimiento mal aplicado, que comienza a degradarse prematuramente, no solo tiene un impacto estético, acelera la corrosión del sustrato metálico, reduce la vida útil de los componentes estructurales y disminuye el valor de reventa del equipo en el mercado de maquinaria usada, que es un mercado de dimensiones enormes, donde la condición del recubrimiento es uno de los primeros indicadores que los compradores utilizan para evaluar el historial de mantenimiento de un equipo. Mirando hacia atrás desde donde estamos hoy, es difícil no quedar impresionado por la trayectoria que ha seguido una decisión tomada hace casi un siglo en los talleres de Caterpillar. Lo que en 1931 fue probablemente percibido por muchos como un cambio de imagen relativamente menor. Una actualización del aspecto de los equipos motivada por consideraciones prácticas de visibilidad se convirtió con el tiempo en una de las decisiones de identidad visual más influyentes de toda la historia de la industria manufacturera. Bien, no hay ningún otro sector donde un color específico esté tan absolutamente identificado con una categoría de producto. El amarillo de la construcción no es una convención arbitraria que se perpetúa por inercia. Es el resultado de décadas de confirmación de que la elección original era correcta, de que la ciencia de la percepción visual respalda lo que la intuición de un equipo de diseño identificó de forma empírica, y de que la comunicación visual que ese color establece entre el equipo y el entorno donde opera sigue siendo tan relevante hoy como lo era cuando las obras no tenían iluminación artificial ni sistemas de señalización electrónica. La próxima vez que pases junto a una obra y veas las máquinas amarillas trabajando, ya sabrás que detrás de ese color hay una historia de visibilidad, seguridad, estrategia de marca, ciencia de la percepción y tecnología de recubrimientos que se desarrolló durante casi un siglo. Hay una empresa que tomó una decisión visionaria cuando nadie más lo estaba pensando, una industria que siguió su ejemplo con matices propios y un color que pasó de ser la elección de una sola empresa a convertirse en el lenguaje visual universal de todo un sector que mueve literalmente la tierra bajo nuestros pies.
Eso es lo que tiene el color amarillo. Que parece simple hasta que te preguntas por qué.